La comunión es el principal llamado de Jesucristo para volvernos a Él. Es el principal llamado de Dios para que unamos nuestro corazón a Él. La iglesia judía fue iniciada por un judío llamado Juan el Bautista, que dijo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 3:2. Un judío llamado Jesús dijo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. Fueron prácticamente sus primeras palabras tras su bautismo. Tras establecerse su iglesia, Cristo la representó en el libro de Apocalipsis en 7 periodos. Y en 4 de esos 7 periodos, Cristo le hace a su iglesia un llamado al arrepentimiento. Al ángel de la iglesia de Éfeso, Jesús le dice: «Arrepiéntete». A la iglesia de Pérgamo, Jesús le dice: «Arrepiéntete». Al ángel de la iglesia de Sardis le dice: «Arrepiéntete». La iglesia cristiana fue establecida en un llamamiento de Jesús a arrepentirse y volverse a Dios. Jesús llama a lo mismo en 3 de esos 7 periodos simbolizados por las 7 iglesias. Y, de nuevo, en el último de ellos, en la iglesia de Laodicea, el testigo fiel llama a los laodicenses al arrepentimiento. Ellen White escribió lo siguiente: «Dejar el primer amor representa una caída espiritual. Muchos han caído así. En toda iglesia de nuestro país hay necesidad de confesión, arrepentimiento y reconversión. El desencanto de Cristo no puede describirse. A menos que aquellos que han pecado se arrepientan con prontitud, no podrán sortear los engaños de los últimos días. Algunos, aunque no se den cuenta, están preparándose para ser derrotados. Dios llama a un arrepentimiento sin demora. Por tanto tiempo han jugado muchos con la salvación que su visión espiritual está borrosa y no pueden discernir entre la luz y las tinieblas. Cristo es humillado en su pueblo. El primer amor ha desaparecido y la fe es débil. Es necesaria una transformación a fondo». Esto aparece en un artículo titulado «Llamado al arrepentimiento» del Review and Herald del 15 de diciembre de 1904. En su primer sermón tras salir de las aguas del bautismo en el río Jordán, Jesús dijo así: «El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio». Marcos 1:15. De modo que, de acuerdo con Jesús, el primer pecado del que necesitamos arrepentirnos es no creer el Evangelio. Ese es el primer pecado del que hemos de arrepentirnos, la incredulidad en el Evangelio. Arrepentirse únicamente de actos externos es como empapelar sobre una grieta que se ensancha en la pared por el efecto de un terremoto. Es algo muy superficial. El pecado que sustenta a todos los demás es el que Jesús llama el pecado de la incredulidad. Y en aquel primer sermón, Jesús nos llama a ir a la raíz de nuestro problema, a descubrir la razón por la que nos hemos salido de la senda correcta. Los actos externos de pecado, las adicciones y malos hábitos que tiran de nosotros hacia abajo son todos fruto de la incredulidad tan profunda que hay en nuestros corazones, pero Dios es tan condescendiente hacia nosotros que nos convencerá de ese pecado y nos dará el precioso don del arrepentimiento. Él nos da hoy la Santa Cena, y es un paso hacia la vida eterna. Pero el problema es que no podemos comenzar ese camino por nosotros mismos. Nacimos todos con una batería moribunda. Necesitamos cables con pinzas que nos conecten a Jesús. El apóstol Pedro imploró en Hechos 5:30 a los que habían crucificado a Jesús diciéndoles: «A quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados». La convicción de pecado que da el Espíritu Santo es complementada por el puro Evangelio,
y la corriente de perdón celestial fluirá a través del alma obrando milagros de gracia. Así que no rehuséis el don. Que finalmente veamos que tuvimos parte en la crucifixión de Cristo es un rayo de brillante luz celestial derramado en nuestras oscurecidas almas para alumbrar nuestras mentes. En relación a la experiencia de Jesús de arrepentimiento corporativo por los pecados del mundo entero, Ellen White nos dice lo siguiente en un sermón titulado Nuestra provisión en Cristo, que aparece en el boletín de la Conferencia General del 4 de abril de 1901. Tras Cristo haber tomado en representación de la raza humana los necesarios pasos de arrepentimiento, conversión y fe, fue a Juan a ser bautizado. Y Jesús demandó lo mismo de la iglesia de su tiempo, de la nación judía. En Mateo 4:17 dice lo siguiente: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sus discípulos hacían lo mismo. En Marcos 6:12 dice esto: Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. La mayor decepción para Cristo fue que la nación judía no respondió a ese llamado. Comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Mateo 11:20. Él asemejó a la nación judía a esa higuera estéril plantada en su viña. Así dice en Lucas 13:7. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. La mayoría de la iglesia de su tiempo no se arrepentía. La higuera que Jesús maldijo se convirtió en un símbolo, no solo del conjunto de judíos impenitentes, sino también de la nación como un todo corporativo que rechazó a Cristo. Ellen White comenta lo siguiente: la maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel, el deseado de todas las gentes, página 582. Nuestro Señor había enviado a los 12 y luego a los 70 a proclamar que el reino de Dios se había acercado y a llamar a los hombres a arrepentirse y a creer el Evangelio. Tal fue el mensaje dado a la nación judía después de la crucifixión de Cristo, pero la nación que aseveraba ser el pueblo peculiar de Dios rechazó el Evangelio que se le traía con el poder del Espíritu Santo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 308. Podéis ver cómo ese pecado individual había crecido hasta convertirse en un pecado corporativo de la nación entera. Fue perpetrado por los líderes de la nación e hizo de la nación una comunidad echada a perder. En Palabras de vida del Gran Maestro, página 305, Ellen White comenta esto: Cuando Cristo vino, presentando a la nación las demandas de Dios, los sacerdotes y ancianos le negaron su derecho de interponerse entre ellos y el pueblo, y se propusieron enemistar a la gente con Jesús. Solo un arrepentimiento nacional podría haber salvado a la nación judía de la inminente ruina a la que le llevaba su pecado nacional. De nuevo, en Palabras de vida del Gran Maestro, página 305, dice: ellos fueron responsables del rechazo hacia Cristo, con los resultados que le siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. En la última predicación pública de Jesús, hizo un último llamado a estos líderes de Jerusalén a arrepentirse. La negativa de estos le rompió el corazón, y con lágrimas en los ojos, el Salvador predijo la inminente ruina nacional, diciendo: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén. Todo esto lo podéis leer en Mateo 23:13 y versículos sucesivos.
Cristo ciertamente llamó a individuos al arrepentimiento. En Lucas 15:7 dijo que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero hay una diferencia sustancial entre arrepentimiento nacional y arrepentimiento individual. En Lucas 11:29, él hizo también un llamamiento a una generación mala, refiriéndose a la nación. Y en el versículo 32 dijo: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. En la balanza se pesa no solo la suerte de individuos, sino también de toda una nación. Y como un rayo solitario en una noche oscura, esta referencia a Nínive ilustra la idea de Jesús. El arrepentimiento nacional es tan inusual que pocas personas creyeron que pudiera suceder. De modo que Jesús utilizó la historia de Nínive como un ejemplo para probar que sí era posible. Si podía hacerlo una nación pagana, la nación que era el pueblo elegido de Dios también podría. Lucas 11:30-32 dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así que si una imagen vale por 1000 palabras, el arrepentimiento de Nínive ilustra vívidamente una respuesta nacional al llamamiento de Dios. Fue una nación arrepentida, no una serie de individuos desperdigados o un grupo de individuos. Casi nos parece más fácil creer en ese gran pez tragándose a Jonás vivo que en un gobierno o una nación arrepintiéndose ante la predicación de la palabra de Dios. Jonás 3:5 dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. No hay duda sobre este registro sagrado. Al llamado de Dios, un arrepentimiento nacional tuvo lugar en una nación pagana. Y este arrepentimiento empezó por el más encumbrado, el rey, y se extendió hasta los niveles más bajos de la sociedad. Jonás 3:6 y 7 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. Es cierto que este llamado al arrepentimiento no se originó en el palacio real, pero el gobierno de Nínive lo apoyó de todo corazón. Y la ciudad entera se arrepintió, empezando por los de más arriba. El arrepentimiento fue proclamado y publicado a nivel nacional y también recibido a nivel individual. La advertencia divina había proclamado la destrucción de Nínive, así que los líderes instaron al pueblo a arrepentirse y hubo un arrepentimiento nacional. Y Jesús planteó que, si eso había sucedido ya en la historia, ¿por qué no podría suceder de nuevo con los judíos? Los judíos podrían haber llegado al arrepentimiento nacional de manera sencilla. Podría haberlo liderado el sumo sacerdote, Caifás, así como lo hizo el rey de Nínive. Caifás tan solo necesitaba aceptar el principio de la cruz, aceptar a Jesús tal y como lo enseñó. Caifás podría, de manera sincera, no haber estado seguro de cómo relacionarse con Jesús inicialmente, en los primeros tiempos del ministerio de éste, pero cuando Jesús fue juzgado, este sumo sacerdote podría haberse decantado por la verdad. Tan solo habría necesitado dar al Sanedrín un simple discurso como el siguiente: hermanos, inicialmente yo no comprendía la obra de Jesús. Y hermanos, vosotros habéis participado de mi confusión. Algo sucedió entre nosotros que nos sobrepasó. Pero tras reestudiar las Escrituras, he visto que, tras su humilde apariencia externa, Jesús de Nazaret es realmente el verdadero Mesías.
En él se cumplen las profecías. Así que ahora, hermanos, yo humildemente le reconozco como a tal. De manera inmediata renuncio a mi posición, siendo el primero en encumbrar a Jesús en Israel como su verdadero sumo sacerdote. Una bocanada de sorpresa habría soplado en el Sanedrín si Caifás hubiera dicho estas palabras. Hoy sería recordado en todo el mundo como el líder más honorable del pueblo de Dios en toda la historia. Podría haber hecho lo que Moisés habría deseado. Sin duda, muchos le habrían seguido. Los mismos líderes religiosos que habían traído culpa sobre el pueblo podrían haberlo llevado a un arrepentimiento nacional. Cristo podría haber muerto de algún otro modo que asesinado por su propio pueblo, y Jerusalén podría ser hoy el gozo del mundo entero en vez de su mancha negra. Y aunque él era uno mayor que Jonás y mayor que Salomón, Cristo no apareció en los gloriosos atuendos de Salomón, ni alzó su voz por las calles tal como hizo Jonás. Y sin embargo, su persona, su porte y su presencia proporcionaron a los líderes judíos suficiente evidencia de su autoridad divina. La naturaleza de su solemne llamado al arrepentimiento los convenció de lo que su orgullo les impidió confesar. Ninguna otra señal sería dada a esa generación adúltera y perversa. Y una vez que ella se negó a aceptar el último llamado del cielo al arrepentimiento, nada pudo detener el terrible destino de Israel. En la actualidad, la segura evidencia de la obra del Espíritu Santo se encuentra en lo que el testigo fiel le dice a la iglesia de la Odisea: arrepiéntete. ¿Podría Jesús acusar de un crimen a un pueblo siendo éste inocente? Si alguien, por ejemplo, nos acusara de comenzar la Primera Guerra Mundial, eso nos parecería irrazonable, pues ni siquiera habíamos nacido entonces. Jesús, sin embargo, acusó a los líderes judíos de su tiempo de un crimen que fue cometido antes de que ninguno de ellos hubiera nacido. Parece irrazonable, pero ahí está, en el capítulo 23 de Mateo. Jesús había fustigado a escribas y fariseos con una serie de ayes acompañados de fogonazos de ironía e indignación. Y finalmente los acusó de haber asesinado a Zacarías. Efectivamente, en Mateo 23:35 les dice así: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Los que oían a Jesús habían matado personalmente a Zacarías? No. Este hombre fue asesinado unos 800 años antes, de acuerdo con 2 de Crónicas 24:20. Entonces, ¿por qué Jesús acusó del crimen a los judíos de su tiempo? Él no fue injusto. El asunto nos queda claro cuando vemos el principio de la culpa y del arrepentimiento corporativo. Al rechazar a Jesús, los líderes judíos expresaron toda la culpa humana desde la A hasta la Z, desde Abel hasta Zacarías, incluso aunque personalmente no hubieran cometido homicidio alguno. Ellos tenían el mismo espíritu que sus padres, aquellos que verdaderamente derramaron la sangre del inocente Zacarías en el templo. En otras palabras, lo habrían hecho de nuevo, y de hecho lo hicieron en la persona de Jesús, a quien asesinaron en la cruz. Eso es la culpa corporativa. Al rechazar el llamado al arrepentimiento proclamado por Jesús y por Juan el Bautista, confirmaron su culpa en todos los homicidios de víctimas inocentes desde los días de Abel.
Uno que no podía errar, Jesús, les atribuyó a ellos toda la culpa. Ahora, suponed que los líderes judíos se hubieran arrepentido. En ese caso se habrían arrepentido de la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Lucas 11:50. Y en ese caso no habrían crucificado a Cristo. Ahora, imaginemos esa multitud que se reunió ante Pilato en la mañana de aquel funesto viernes. El peculiar prisionero está de pie y atado. La gente se va sumando a condenar al prisionero, que es Jesús. Ni una voz se alza en defensa de Jesús. Suponed que tenéis relación con el gobierno de Pilato, o que estáis empleados por Caifás, el sumo sacerdote, de modo que de ahí procede el sustento de vuestra familia. ¿Tendríais el valor de alzaros vosotros solos y decir, hermanos, estamos cometiendo un tremendo error? Este hombre no es culpable de esas acusaciones. Él verdaderamente es quien dice ser, el divino Hijo de Dios. Apelo a vosotros, Pilato y Caifás. ¿Aceptáis a este hombre como el Mesías? ¿Tendríamos el valor de decir públicamente esas palabras? Suponed que vuestro propio círculo íntimo de amigos se han unido ya a la burla y al maltrato a Jesús. ¿Tendríais vosotros, o tendría yo, el temple de encararme a ellos y reprenderles? Al darnos cuenta de cuán fácilmente defender a Jesús podría también llevarlo a uno a la cruz, ¿os haríais vosotros u os haría yo hablar? Seguramente la respuesta es obvia, pero no por ello nos atrevemos a decir que la Iglesia, como cuerpo mundial, no pueda conocer un arrepentimiento tal. De ser así, al mirar a esa asombrosa cruz en la que murió el Príncipe de Gloria, estaríamos despreciando su amoroso sacrificio, insinuando que fue en vano. El llamado de Jesús a los judíos no consiguió moverlos, y sin embargo, en el día de Pentecostés tuvo lugar una gloriosa demostración de arrepentimiento comunitario. Finalmente, el llamado al arrepentimiento de Jesús y de Juan el Bautista a la nación de Israel recibió respuesta en el día de Pentecostés. Al fin llevó fruto, y 3.000 almas se convirtieron en ese día. Probablemente ninguna de ellas estaba en la multitud que pedía la crucifixión de Cristo, ni estuvo en el juicio que se le hizo, ni se burló de él cuando estaba en la cruz. Y sin embargo reconocieron que compartían la culpa de asesinar al Hijo de Dios. Sus pecados lo llevaron a la cruz. Pero los líderes judíos se negaron obstinadamente a hacer lo mismo. En Hechos 5:28 ellos dicen lo siguiente: «¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre?» De ninguna manera aceptaban la culpa comunitaria, y así los judíos rechazaron su única esperanza de salvación. El Pentecostés ha inspirado al pueblo de Dios durante unos 2000 años y también los grandes resultados que produjo. El pueblo creyó y aceptó su culpa corporativa en el homicidio del Hijo de Dios y con franqueza confesaron su participación en ello. Ese fue el pecado más grande de todos los tiempos, del que sus líderes rehusaron arrepentirse. El Pentecostés fue un ejemplo del pueblo común erigiéndose por encima de los patrones espirituales de sus líderes. Y el derramamiento final del Espíritu Santo en la lluvia tardía será una extensión de aquella experiencia del Pentecostés. Unos meses después tuvo lugar una reacción del liderazgo contra el Pentecostés. El Sanedrín rehusó aceptar la culpa corporativa que les mostró Esteban al darles una lección de historia del Antiguo Testamento. Y en Hechos 7, 51-52,
Esteban les dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de ellos? En Hechos 7:57 dice que se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Vemos cuál es el patrón? Comenzó con Caín. Generación tras generación rehúsa ver su culpa corporativa. Y finalmente, la impenitente Israel exhibe ante el mundo para siempre el trágico final, a lo que le sigue la impenitencia nacional. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero en aquella trágica hora, cuando Israel selló su sentencia al asesinar a Esteban, una verdad comenzó a fluir por sí misma en el corazón de al menos una persona sincera, y conduciría finalmente a la enmienda del pecado de Israel. Pues los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y la despertada conciencia de este joven escribió en detalle sobre el gran concepto de un cuerpo mundial de Cristo que finalmente experimentaría en una plena demostración las bendiciones del arrepentimiento que rechazaron los judíos. La palabra de Dios proclama buenas nuevas. Cristo no se sacrificó a sí mismo para ser derrotado por la negativa de su pueblo a arrepentirse. El antitípico día de la expiación en el que vivimos actualmente despejará todas las dudas sobre si su pueblo se arrepentirá o no. Y en la luz de la cruz vemos la seguridad de que la Iglesia finalmente romperá con todo este patrón de incredulidad mostrado por Israel a lo largo de la historia. Y lo hará en una demostración final en la Odisea de ese arrepentimiento al que Jesús le insta. La Iglesia es la preciada posesión de Cristo, que Él ha comprado con su propia sangre. Y en el fin, su pueblo no le privará a Cristo de la recompensa por la que murió. Por una vez en la historia no se repetirá. Su Iglesia vindicará plenamente a Cristo. Él verá que el precio infinito que pagó por la redención de ella valió la pena. Un sacrificio infinito redimirá y sanará plenamente una medida infinita de pecado humano. Padre Celestial, el llamado que nos haces esta mañana es a arrepentirnos. El testigo fiel se dirige a la Iglesia de la Odisea llamándola al arrepentimiento. La comunión es un llamado a volvernos a Dios en plena armonía con Él. Amén.